Esta semana se aprobó la ley para sostenibilidad fiscal. Esto como parte del cumplimiento del acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene como objetivo, de alguna manera, decirle a la administración pública hasta aquí puede llegar, porque de acuerdo a lo que se ha logrado entender de este compromiso es que El Salvador va a reducir gradualmente su deuda hasta alcanzar el 70% del PIB en el año 2045. Tienen la palabra ahí para hablar de esto. Yo creo que esta ley, si de verdad se cumple, porque es una bajada paulatina del endeudamiento, ¿verdad? 2030 tenemos que estar con el 80%, actualmente tenemos el 87.4% de deuda, es decir que de cada $100, 87.40 centavos se tienen que pagar a deudas, a préstamos que tenemos. Entonces esta ley que viene a sustituir la de responsabilidad fiscal que fue en 2016 aprobada, y que ya para 2018 nos había dado un interesante resultado se había subido el endeudamiento del 67.5% al 69.5%, es decir, solo 2 puntos porcentuales, que la suspenden por la emergencia del COVID en 2020 y ya no se sigue utilizando. Esa ley es sustituida por esta nueva. Todo lo que sea que venga en beneficio de ahorrar las finanzas del Estado, si la hacen bien, si de verdad la van a cumplir al pie de la letra, porque implicaría no endeudarse. Porque para 2030 no tendrían que agarrar ni un 5, porque tienen que bajar del 87.4 al 80. Estás hablando de 7.5 porcentuales y de ahí 5, para llegar al 70%, que es más o menos lo que teníamos en 2018. Okay. Y eso significa que tenés la famosa frase, apretarse el cinturón, pero el punto es que a quién le van a apretar el cinturón. Entonces creo yo que yo sí estoy confiando que, inclusive me voy a atrever a decir que unos meses antes vamos a cumplir esa meta, unos meses antes, por la sencilla razón de que se está invirtiendo, como repito, y después de eso la fisonomía del país, como la fisonomía social y la actitud de los salvadoreños es hacia eso, a progresar. Hoy ya estamos estimulados porque no tenemos el problema de que teníamos antes, de que no se podía producir más por las maras, por la delincuencia, el crimen organizado, porque eran 3 facetas: el crimen organizado, la delincuencia común y las famosas maras. Entonces, habían para mí 3 obstáculos que no permitían a los salvadoreños desarrollarlos más a prisa. Yo estoy bien entusiasmado porque estoy viendo de que realmente todo está caminando muy bien. Por supuesto, falta mucho que hacer, más que todo en la parte económica, definitivamente. Hemos sido un país subdesarrollado durante mucho tiempo, abandonado inclusive durante muchas décadas, en donde no nos poníamos de acuerdo en relación a lo que era el desarrollo, porque también acordémonos que sufrimos una guerra armada de 12 años, pero fue una guerra de 40 años, porque no fueron 12 años, no, que desde el año 70 vinieron las revueltas, entonces esas las cosas, protestas, las protestas en el 80 mucha gente se fue, y se fue mucho capital humano que hoy no estuviera sirviendo. Entonces hoy van a regresar, pero también la ida fue un proceso, y el regreso de los cerebros salvadoreños que ya tienen algunos recursos económicos que van a venir a invertir, también es un proceso. Hay un elemento que le está generando una presión muy fuerte a la deuda pública, y es la deuda previsional. Eso hay que decirlo. Yo, según los cálculos que se han hecho, si le lográramos sacar la presión de la deuda previsional a la deuda pública general, probablemente llegaríamos muchísimo más abajo de los acuerdos que han hecho con el FMI. Sí. O sea, estamos hablando de que sería dramática la disminución de la deuda pública. Estamos hablando de la pensión, ¿verdad? Claro, entonces... No. Evidentemente que por esa razón otro de los componentes del acuerdo marco tiene que ver con la parte previsional. Aquí decía, a ver si vamos a ver cómo le vamos a entrar a la parte previsional. Para 2026 tienen que aprobar. Más o menos un año, dentro de un año. No es fácil, hay que decirlo, no es fácil. Bueno, los gobiernos anteriores no pudieron. De hecho, aumentaron el problema más que resolverlo. No es fácil. Pero evidentemente que, como ya lo he dicho, para resolver el problema previsional, independientemente de la receta, que si va a hacer más años de trabajo, menos años,
que si va a ser este requisito por aquí o por allá. Tiene que haber una visión de que los intereses de los trabajadores son los que tienen que estar siempre por encima de los del gobierno y de los de las dueñas. Porque lo que sucede es, un desgobierno como el que fue del FMLN traidor puede decir, vaya, nosotros la teníamos en 60 y pico, miren ustedes irresponsables hasta dónde la han llevado. Que el problema es que tú la puedes tener en 20 o en 30 si querés, es una gran maravilla, pero ¿para qué la usás? Porque según datos de aquella época de Naciones Unidas, del PNUD, cerca del 40% del PIB se drenaba en la corrupción. O sea, es que el número no es lo que determina si estás bien o estás mal. Yo tengo poca deuda, pero la poca deuda que tengo la uso para irme a la playa, y no para invertirla. Ahora, vos puedes tener más abultada la deuda, pero ¿para qué la estás utilizando? Que es infraestructura, es servicios básicos, o sea, cómo se está manejando la deuda frente a las demandas de los gobernados. Ese es el punto que debe determinar si en realidad un alto endeudamiento es pernicioso o no es pernicioso. Por supuesto, los números es importante, claro, que tiene que haber equilibrio, tiene que haber responsabilidad, está bien. Y esa me parece que es la gran diferencia de este gobierno con los de gobiernos anteriores, porque evidentemente la gente, ¿sobre qué base la gente juzga o no en qué se utiliza la deuda? Sobre lo que mira hacia la gente, no le engañas. ¿Qué garantías tenemos que esta administración no está contratando también su batallón Cobra y que la gente que quitó, la quitó después de hacer un análisis? Ninguna, porque no hay informes de transparencia que te lo digan. Si ahí tenés a los diputados que tienen una bolsa presupuestaria cada uno de $8.500 y tienen contratados camarógrafos y fotógrafos en $2.500, hombre, por favor, hablemos de ahorrar. Pero pasaba también antes. Sí, pero para eso que vos decís. Cualquiera que va a un programa de entrevista, ustedes van a programas de entrevistas y si les toca toparse con un funcionario, ahí viene el funcionario con el séquito de cámara, fotos. Pero eso era en los tiempos del frente de igual. Sí, te doy la palabra cuando regresemos. La música. Señores, este tema del ordenamiento fiscal en nuestro país traza un eje bien importante, sensible. Se ha vuelto una cultura de ver solo el hoy, no ver el mañana. ¿Y no será porque la desconfianza de cómo el uso que hacen del dinero en su momento? Yo fui uno. ¿No será eso? No, yo hice mi fondo de inversión aparte. Cuando me cumplí 60 años, tenía unos centavos por ahí, no creo que mucho. ¿Te dio chance de tener una huaca, como decimos allá en el pueblo? Ese yo lo tenía como hace 30 años, más de 30 años tenía mi guaquita. Esto se lo roban, como pasó lo de Chile, pasó lo de España. Pero ya tenía usted ahí también. No, pues sí, yo me autojubilé. Ok, Aldo, no quieres aportar en eso. Sí, rápido, mira, lo que sucede es que, vuelvo y repito, el problema no es el monto de la deuda, sino para qué se usa la deuda. Es correcto. O sea, aquí me llama a mí, o sea, es que es realmente el colmo del cinismo, ¿verdad? Que todavía hay un partido que fue el que parió el ADN, el que hizo la estructura mafiosa de toda la corrupción, ¿verdad? Que fue Arena, y ahí tiene todavía dos representantes que a ver a qué representan, y todavía tienen el descaro de venir a hablar de transparencia, pues cuando vienen de un partido precisamente que fue el que creó la mecánica del saqueo público. Ellos parieron la mecánica del saqueo público y, por cierto, ellos parieron la privatización del sistema de pensiones, para ponerle las cosas en su lugar. Hay que saber quién hizo qué. No es porque, es que ya están hablando de Arena y no, es que hay que saber quién hizo qué y cuándo. Entonces, en ese orden de ideas, hay que estar claro que al FMI no se le puede engañar. O sea, el que pretenda decir, no, es que la maquinaria de propaganda del gobierno va a hacer alguna cuestión mágica para maquillar las cifras y que no, el FMI va a estar aquí encima contándole las costillas y con gente que sabe de su trabajo, tecnócratas, no políticos, tecnócratas. Y ellos le van a estar certificando porque y ellos no tienen ninguna fascinación particular con el presidente Bukele. El Fondo Monetario Internacional te presta siempre y si tengas la bendición de los gringos.
una vez los gringos digan, no sos bendito, no te prestan. O sea, Mira, eso de que, ay, que no, por pero eso técnica Lo no más está importante, haciendo. el Fondo Monetario presta eso con a cierto intereses a la nivel. gente que le puede pagar. Eso a cierto Calla, nivel. que los gringos digan, sí, Sí, tiene mi pero- bendición, pero es mío, y eso les prestan. Eso hasta cierto nivel. Entonces, eso, inclusive, ahí vi a uno del FMLN, conocidos, Ellos son expertos. uno que fue candidato a la vicepresidencia y andaba un montón, y hay unos que hasta con la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Que es un complot de la izquierda internacional, ¿verdad? Contra... No la ves, si va a ver buena gente. No, de eso, ¿verdad? Que quieren dominar el mundo. No es políticamente importante ni correcto expresar opinión sobre los asuntos, un problema interno de los Estados Unidos. Ya voy a explicar por qué es un problema interno de los Estados Unidos y, a mi juicio, cuáles son las causas. Hay una relación muy cordial entre gobiernos y no es de este gobierno estarse pronunciando sobre que si está bueno o malo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y por el otro lado, activar la red consular de El Salvador en Estados Unidos y particularmente en California, para que si un salvadoreño necesita alguna asistencia, se le dé inmediatamente la mejor posible. Eso sí tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, a mi juicio. Esas dos cosas son las que ahorita en este momento proceden. Ahora, yo como opinólogo, por supuesto, mira, Claro. Siempre en un país cuando surgen este tipo de desórdenes generalizados, es como cuando el cañal está seco y solo necesita que caiga una pequeña chispa para que se encienda. Para encenderlo. O sea, había una masa crítica ahí debajo que no solo está relacionado con el tema de migración. Ese fue el que lo incendió. Es Correcto. una masa crítica que tiene que ver con un problema, fíjate, de polarización política, enconada entre un bipartidismo que ahora ya perdió aquel rumbo que tenía antes del establishment. Estados Unidos es un país que se construyó en base a la migración. Si los propios norteamericanos son los nativos de las tribus de ahí, Los no apaches. son un montón de pieles. Así es, no es cierto. Decir de que porque por los latinos tienen delincuencia, por los latinos tienen problemas, no es cierto. Es más fácil culpar a los grupos minoritarios que asumir la realidad. Ahora te dijeron, sí, vamos a echar a todo aquel migrante que sea delincuente, pero ¿qué dijo la fiscal Pat Bundy? Todo aquel que haya entrado ilegalmente a mi país ha roto la ley y por lo tanto es delincuente. Y lo voy a echar. ¿Cuál ha sido el mensaje que ha dado la señora Kristi Noem con ese montón de comerciales que hasta aquí en este país se pasan? En México se prohibió, porque es racismo, de decirle a la gente: no venga a mi país, no violente mis reglas, no se meta de manera ilegal porque lo voy a cazar como que fuera animal y lo voy a sacar de mi país. Y ante eso no dice nada este gobierno. Yo creo que tienen razón de decir que el gobierno no debería meterse en lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es una cosa, y otra, permitir que funcionarios gringos amenacen a sus ciudadanos con mensajes racistas transmitidos en televisión nacional en este país. No confundamos, Sí, no veamos. confundamos la maleantada con la gente decente, ¿va? Que anda ahí, que se hace sus marchas, y mi solidaridad con todos los salvadoreños, porque sé que los salvadoreños no andan haciendo relajo, son mexicanos, la gran mayoría que andan en eso. Y acordemos que la Sheinbaum, perdón si no lo pronuncio, yo no tengo la culpa que le han puesto apellido raro. Entonces, ella está apoyando esos movimientos, está clarísimo. Sí, desde que entró Donald Trump empezaron a tener roces, Entonces, ¿a qué sector pertenece la señora de México? Ya sabemos a cuál va. Entonces, hay una confabulación, y desgraciadamente Donald Trump, con sus anuncios y la manera, el estilo de él de querer cambiar la política en los Estados Unidos, pues se genera confusión. Eso también hay que decirlo. Pero ahí hay mano peluda. Hay mano peluda desde que ganó Donald Trump, porque en el primer gane que hizo Donald Trump no pasó nada de eso, ¿verdad? Votación de la provocación. Es solicitar el respeto para tus ciudadanos. Es verificar, sin duda, a través de las redes consulares, que de hecho, de paso, en redes hay un montón de quejas que no es cierto que les estén apoyando en las redes consulares en Estados Unidos, a la hora de que son capturados,
Okay. Es pronunciarse, hombre, es un tema de solidaridad porque son salvadoreños y esos salvadoreños mandan pisto mes a mes que sostiene familias completas aquí, esta economía de consumo que tenemos. Por solidaridad y respeto a los trabajadores deberían de pronunciarse. Ok, siguiendo con el ítem de temas que tenemos sobre la mesa, el abogado Enrique Anaya, ¿cuál es la opinión? Sí, perdón. Por amor y por respeto a los salvadoreños que están allá. Sí, claro. Es cierto que se aprobó lo del impuesto del 3.5. Es cierto. Ese impuesto solo se lo pueden cobrar, cobrar a través de los bancos y estas que mandan dinero. Sí, Pero hay formas de poder encontrar avenidas para no tener que pagarlo. Una de ellas, por ejemplo, voy a hablar de dos porque se merecen saber. Sí, claro. Y profundicen sobre esto. Una es, si tiene cuenta en un banco salvadoreño que tiene allá sucursal en Estados Unidos, haga un depósito y aquí mándale un código para que retire aquí sin mayor problema. Esa es una manera. La otra, utilice Bitcoin. Seguro. Ahí tenemos una wallet, ¿verdad? No voy a decir nombres, hay una wallet o cualquier otra wallet, porque hay muchas en el mercado, y transfiere Bitcoin y aquí se convierten a dólares y se retiran en los cajeros. Ok, la captura del abogado Enrique Anaya, creo que es otro punto que habían planteado en la mesa para ser abordado. A ver, ¿cuál es en este fin de semana, el domingo pasado, mientras pasaban el partido de la selección, se encañona al doctor Enrique Anaya Barraza junto con su hijo y se le informa de que está siendo detenido a través de una orden administrativa. Inicialmente ha dicho a través de un post de redes la fiscalía que es por lavado de dinero y activos, cosa que hay que esperar hasta que esté el requerimiento fiscal, porque con Ruth dijeron que era un delito en redes y a la hora de presentar el requerimiento fiscal fue otro el delito el que le pusieron. Creo que es importante expresar la solidaridad no solo con la familia del doctor Enrique Anaya Barraza, quien catedrático de décadas que formó generaciones en la UCA. La frase que teníamos los que entrábamos al primer ciclo de la UCA es: cuando te toque el doctor Anaya Barraza, si se la pasas en primera, te vas a graduar. Entonces, era uno de los maestros más reconocidos en la universidad. ¿Cuántos días llevas de capturado? Ahorita el domingo va a ser 8 días. Es que aquí le están aplicando el régimen a todo mundo. A todo. Independientemente de los delitos. O sea, fue falso todo aquello que dijeron un montón de gente que anduvieron en un montón de medios de comunicación diciendo el régimen solo es para los pandilleros y para los malos. Mentiras, era para todos los salvadoreños, de cabo a rabo y de norte a sur. Que podía ser de otra forma. Pero hubo un montón de gente que mintió. Es que desde el momento que un honrado asalta un banco, roba y es un delincuente, hombre, entonces se le aplica a todos los delincuentes. Sí. Claro, usted va. A nadie decían que era honrado, pero ahí tiene la fiscalía, dicen, un montón de pruebas irrefutables, hombre. ¿Me entiendes? Entonces, si la fiscalía de hoy examina cuidadosamente, es bien responsable. No es como antes. Antes le fabricaban a la gente, pero hoy no. Hoy se van técnicamente a analizar. Lo que pasa es que aquí, miren, hemos vivido en una sociedad de doble cara. Los honrados no eran tan honrados. Como decía mi abuelita, ese es honrado, pues no honrado, no. Esa sociedad que hemos tenido aquí, muchos figurones así. Una cosa es que fuera buen profesor, otra cosa es que tal vez era buen abogado. Yo no lo he tratado mucho, pero sí, yo oía cosas. Por ejemplo, ese asunto de Kim Mauro, eso es viejo. Eso es viejísimo, lo de Kim Mauro. Y otras cosas que andan ahí que se las van a decir en su momento, porque él está ahí en la etapa de eso. Desde el momento que lo acusan de algo, usted pierde su derecho. Todos los abogados sabemos eso. De hecho, el abordaje va en el sentido de ver la información y en el contexto que se da la situación, más allá de ser una condena. Aquí confundimos otra cosa. Sí. Yo condeno a todos, pero aquí nos hemos vuelto clasistas y racistas. ¿Por qué a nadie le vamos a andar apoyando? Entonces tenemos que apoyar a todos los salvadoreños. ¿Sí? Para mí es un salvadoreño más, ¿verdad? Conclusión. Dame conclusiones, 20 segundos. Este señor pertenece, a mi modo de ver, a lo que yo llamo la bolsa del antibuquelismo. Aquí no hay oposición en el país, hay antibuquelismo. Porque entre ellos son una melcocha que ni se pueden cohesionar entre ellos mismos, ¿verdad? Por eso hasta se pelean entre ellos. Pero en el antibuquelismo el único que tienen en común es que son damnificados, como le llama un buen amigo mío,
analista, damnificados porque se dejaron de beneficiar de un status quo anterior del Estado corrupto, de Corruptolandia, de Pandillelandia, de Extorsionolandia y de todo lo que querramos, y ahí ellos han sido dañados y ellos no sienten que no caben en el nuevo El Salvador. Te termino con lo siguiente. Este antibuquelismo no pasa del 10%, con suerte.